Bueno, ahí vemos la carita. ¿Se puede decir carita, Martín? ¿Qué Sí, cara, se puede. Martín? Se puede, se puede. ¿Se escucha? Se te escucha, se te Sí, escucha. Sí, bien, ya bien. está Martín Mood conectado. Dejanos terminar con un momento de reflexiones que hacemos. Incorporate si querés decir que estamos equivocados, nos podés putear, estamos abiertos al debate. No, yo quería comentar que en el día de ayer se presentó en el Centro Cooperativo, en el Centro Cultural de la Cooperación, una muestra bajo el lema Norita nos cuida. Lo hicieron la Asociación de Periodistas Gráficos y está compuesta por una serie de fotos muy lindas, muy bien presentadas. Muchas de ellas nosotros las conocemos porque estuvieron en portadas de diarios, circularon en distintos momentos, pero es lindo verlo ahí todas reunidas, que muestran cómo los reporteros gráficos acompañaron las luchas de madres y abuelas. Y yo quiero también, a mí me conmovió la muestra, ¿no? Y me conmovió el hecho de ver esas imágenes tan vinculadas a la actualidad de ese momento y cómo esas imágenes pueden ayudarnos a tomar conciencia y a empujarnos a tomar decisiones en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, esas fotos de la caballería mezclada con las madres de Plaza de Mayo recorriendo la plaza. Yo tengo una foto particular que me toca mucho, que es la del Cordobazo, digamos, ¿no? Que aparece una refriega del Cordobazo y hay un joven en actitud de enfrentamiento con las fuerzas represivas, ¿no? De alguna manera es una imagen que me acompaña en la vida y que tiene que ver con decisiones que tomé en mi juventud, de decir, yo quiero estar ahí. Me acuerdo que le decía a mi viejo, cuando la veíamos las escenas del Cordobazo, le digo, papá, yo quiero estar ahí, al lado de esos tipos, ¿viste? Y mi viejo me decía, tranquilo, despacito, ¿viste? No me lo anulaba, pero como padre me tomaba precauciones, digamos. Bueno, después de ver esta foto, pasamos a una de las salas del Centro Cultural de la Cooperación, donde los reporteros gráficos hicieron una presentación resaltando lo que fue Norita para ellos. Daban ejemplos y anécdotas concretas de que Norita los protegía, le decía a la cana, cuidado con estos muchachos y demás, y que después de las movilizaciones llamaba a algunos para ver si habían estado bien. De ahí el acierto de esta consigna que Norita nos cuidó. Había un fotógrafo que venía de la lucha de los jubilados, de la represión de ese mismo momento, de ese mismo día de los jubilados, y que contó cómo los reporteros gráficos siguen dando continuidad a este valor que tienen. Y hubo un hecho significativo, que es que estuvo presente el papá de Pablo Grillo, a quien se le pidió que subiera ahí a un pequeño escenario que había, donde estaban los reporteros gráficos, y tuvo unas palabras. También estuvo el fotógrafo que fotografió al gendarme que disparó a Pablo Grillo, que también hizo una declaración. Lo ponemos al aire para que lo escuchemos. Agradecer a todos y simplemente, bueno, extender el saludo. Le comenté a Pablo que iba a haber una actividad de él, estuve hace un ratito con él. Le dije que les mando un saludo a todos. Y que quiere estar en la calle, ya me pidió la cámara, me pidió que se ve que se armó un proyecto fotográfico ahí en terapia, no le dejaron, por supuesto, en terapia no pueden estar con cámara, pero ya me pidió la cámara. Hoy le sacaron las vendas que tuvo de la última operación.
aparentemente ya no tiene pérdida, al menos hoy no tenía pérdida, si sigue así pasa a rehabilitación. Así que bueno, va a estar con ustedes nuevamente en poco tiempo, esperemos. Gracias. Yo agradecer inmensamente que se haga este encuentro. Creo que más que nunca se evidencia la importancia de los reporteros y reporteras gráficas poniendo el cuerpo en la calle. Más que nunca Fuerza Pablo. La noche que yo me di cuenta que era posible que tenía la foto del gendarme y que leía en una foto que había hecho que el nombre y la identidad del gendarme, lo he contado ya, sentí mucho miedo por mi integridad física, pero lo primero que pensé fue que esa noche Pablo estaba debatiéndose entre la vida y la muerte y que lo que le pasó a Pablo me pudo haber pasado a mí y que yo estaba consciente después. Ese día me acuerdo que te escuché hablar por la televisión, que escuché la historia de Pablo, y lo primero que pensé fue que si Pablo hubiese sido al revés, si Pablo hubiese tenido esa foto, Pablo la hubiese dado la luz, así que no podía ser tan cagón. Y también pensando en toda la historia de este país y en esto por muchos colegas que van a hablar acá, los cuales son unos referentes, así que nada, fue eso, pensar que todos podíamos ser Pablo y que más que nunca habían disparado por haber hecho una foto. Así que ahí estamos. Fuerza Pablo, que donde queremos ver en la calle y no en el hospital. Bueno, ahí entonces la declaración del papá de Pablo Grillo y del fotógrafo que tomó al gendarme que gatilló el fatal proyectil que cayó sobre él, y desde acá nos sumamos a decir Fuerza Pablo, adelante. Me decía el papá que estuvimos hablando y nos prometió una entrevista para la radio, que es un tanto como milagroso, dicen los médicos, cómo va saliendo adelante, digamos, ¿no? Va recuperando todas las funciones vitales de lenguaje, de escucha, de movimiento, de motrices, etcétera, y se augura que pueda seguir adelante con los tratamientos y que podamos recuperarlo para abrazarlo y para tenerlo con nosotros. Así que bueno, esta fue una actividad muy interesante, movilizante, sensible, en la que participamos. Invito a todos a que vayan al Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corriente al 1500, a ver la muestra fotográfica, que realmente está muy, muy buena. Así que esto queríamos comentar. Y si les parece, nos vamos metiendo en dialogar con nuestro invitado. ¿Cómo estás, Martín? Déjame decirle a la gente, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento de estar acá con ustedes, escuchando con detenimiento todas estas cuestiones que tienen que ver con la represión de un gobierno que está poco interesado en todos y todas nosotros, ¿no? Así es. Y déjame decirle a la gente que, bueno, Martín Smoot, sos psicoanalista, sos escritor, preocupado por hechos relevantes de la actualidad, entrelazados con tu profesión y con tus otras actividades de artista, y son artículos realmente muy movilizantes los que sacás, que circulan. En libros no hemos tenido acceso, pero sí en los artículos que has ido sacando en página 12. Así que gracias por estar con nosotros, ayudándonos a pensar temas tan complejos de la actualidad. Gracias a usted por la invitación. Bueno, en la invitación de hoy tiene que ver con que fuiste uno de los primeros, porque después vinieron muchos artículos sobre la serie Adolescencia. Ahí, cuando no la habíamos visto casi nadie, digamos, vos sacaste una contratapa de página 12 que, bueno, a los que te seguimos nos interesó en ver la película cuanto antes, digamos, ¿no? Y
Y en realidad después salieron muchos otros artículos con distintos enfoques, algunos muy centrados como en una crítica cinematográfica, más que en entrar en el tema de fondo, pero en fin, todos aportaron a poner esta serie y que ayudara a reflexionar sobre cosas que nosotros ya venimos hablando. La hemos hablado contigo, Martín, en este programa, con César Azak, con otros compañeros que están vinculados a la temática, pero que la serie por ahí permite que vaya a un público más grande y que se incorpore esa participación al debate, al hacer conciencia, al abordar la problemática de estos temas. No sé si coincidís que es así, Martín. Sí, sí, la verdad que es una serie muy, pero muy interesante y realmente causó dentro del ambiente psicológico de toda la Argentina muchísimos, pero muchísimos consecuencias, distintas notas, todo el mundo habló de distintas maneras, porque bueno, evidentemente es un tema que nos convoca en estos tiempos de una manera central, el tema de las múltiples pantallas, como llamo yo, porque no es solamente el celular, sino que hace 20 años fue la consola de juegos, después fue la computadora, después, bueno, el celular inteligente, que si lo ponemos a pensar, bueno, si es inteligente el celular, nos quita a nosotros inteligencia, y después, bueno... Viste como en el juego de espíos, la inteligencia y la contrainteligencia, a veces juega de contrainteligencia, ¿no? Es muy fuerte y cada vez se ha metido más en nuestro cuerpo, ya son una especie de implante que uno lleva no adentro, como dice Black Mirror, la serie, sino en el cuerpo, sino nunca nos alejamos más de una mano del celular, siempre el celular nos acompaña a todos lados y evidentemente cada vez nos volvemos más adictos y hay un montón de cosas que, bueno, se van separando por distintas clases etarias y clases sociales. Entonces, esta serie a mí me interesó en un primer lugar, yo fui uno de los primeros que escribió, me interesó como para mostrar un poco la descripción de distintos hechos que quizás algunos lo conocen más, otros menos. Yo marqué un poco las cosas que vengo trabajando hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, y cosas nuevas, como el tema de una mala distribución de toda la cuestión de la atracción sexual en adolescentes. Esto me llamó mucho la atención, porque ahí lo dice muy claramente, que es lo que llama el 80-20, 80% de las mujeres le gusta el 20% de los hombres. Entonces yo ahí me pregunté qué pasaba con el 80% de los hombres que no les gustaban a ninguna o pocas mujeres, y también qué pasaba que se con dice que ejercen un celibato voluntario, digamos, ¿no? Claro, el incel, pero también me preguntaba qué pasaba con ese 20% que le da muchísima, pero muchísima bola a muchísimas mujeres, ¿no? Porque tanto los que le va muy mal como les va muy bien, tienen unas problemáticas muy diversas, obviamente, pero también es problemático, ¿no? Porque si hay una tan mala distribución de la riqueza sensual, sexual, de acercamiento al cuerpo del otro y de la otra, evidentemente trae unos problemas grandísimos en los adolescentes que llevan a este caso, que bueno, terminó siendo claramente un tema de muerte de una de las compañeras, ¿no? Entonces eso me pareció muy, muy interesante, más allá de los dotes histriónicos del protagonista, más allá de otras cuestiones que se pueden hablar y que si quieren las hablamos, pero me parece que el incel es algo que a mí me aportó, porque justamente en el trabajo de todos los días creo que esto es así, ¿no? Se ve gente que está muy, pero muy, con muchas posibilidades de encuentro con los demás, las demás, y hay otros que están como muy dificultados el acceso, ¿no? Y entonces la mala distribución de la riqueza en el planeta ahora se vuelve a duplicar, que es muy entendible porque en esta mala distribución, ¿sí?, de la riqueza del encuentro con los otros. Como bien vos decís, Martín, es un tema nuevo, un tema que está y que la serie visibiliza, digamos, ¿no? Yo francamente, como un hombre de radio que se especializa en temas de infancia, adolescencia, juventud, no tengo una conciencia clara de qué pasa
en nuestro país, en nuestro territorio, en nuestra cercanía, con esos temas y que no se los ha escuchado tratar, por lo menos en los ámbitos que uno comparte. ¿Cómo lo ves vos? No, evidentemente cada región tiene sus particularidades. Acá lo que se está viendo es mucha adicción a los juegos y muy ligado a un país que está muy ligado a la bicicleta financiera. Entonces los adolescentes también están en esa cuestión. Y que también se ve mucho lo que hemos charlado, Carlos, que es el tema de la brecha generacional entre padres, hijos y abuelos, porque para los padres es el Facebook el medio más claro de tratamiento, de trabajo, donde uno se relaciona. Para los más adolescentes es el tema de Instagram y para los más chicos es TikTok. Entonces vos vas viendo, en el Facebook se va relacionando la imagen con una posibilidad de escribir algo sobre eso. En Instagram es el predominio de la imagen de una manera muy clara y el TikTok es el predominio del movimiento. Entonces vamos viendo cómo de la palabra se va pasando a la imagen y a los famosos emojis y las reacciones. Y por otro lado vemos al TikTok donde hay grandes desafíos ligados a martirios corporales que nos hacen acordar más o menos a la Edad Media, ¿no? Y que bueno, en definitiva va viéndose cómo las nuevas generaciones están siendo educadas por las redes sociales que llevan a que, bueno, se van alejando, porque no es que los padres no quieren saber nada de los hijos, están tan abocados a su contorno y a sus adicciones que no pueden ver las adicciones de las otras generaciones, que son los hijos, nada más y nada menos, y menos lo que podríamos llamar, bueno, de las nuevas generaciones ya absolutamente ligados a estas redes sociales que han sido muy beneficiosas en muchos aspectos, pero han sido muy perniciosas en otras. Y bueno, las características que han producido en nuestra sociedad tiene que ver ya con cuestiones psicopatológicas, la cuestión adictiva, la cuestión de los cambios de ánimo, la ira, ciertas cuestiones muy ligadas a la dificultad de hablar, porque ya... A la falta de socialización, ¿no es cierto? Sí, la falta de socialización, sí. Esto es algo que viene hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que es propio del siglo XXI, como las redes sociales. Cada vez estamos con más posibilidad de contacto con el otro, pero al mismo tiempo cada vez estamos más incomunicados. Entonces se da esta especie de contradicción propia del siglo XXI, que bueno, se ve muy claro, porque yo digo, el siglo XXI nació en el 2020 con la pandemia internacional, mundial, planetaria, donde se acabó el mundo y apareció un nuevo planeta, que es un planeta, por un lado, muy homogeneizado, y por otro lado, con una distribución de la riqueza malísima, jamás vista. Yo creo que uno lo piensa en la Edad Media, donde hay un rey y después todos los demás son plebeyos. Esto es peor todavía, porque no hay rey, pero hay alguien que tiene el 65, 1% que tiene el 65% de la riqueza mundial y más todavía, y el restante 35 se tiene que arreglar con lo que puede. Entonces, bueno, y se arregla... Además, déjame hacer no insight. Además, esa desigualdad, esos grandes ricos, generan hechos que las democracias les cuesta, no quieren, miran para otro lado, no pueden combatir, como es la trata de personas, la esclavitud a situaciones laborales y otros fenómenos de ese tipo que son realmente un retraso humanitario enorme. No sé si coincidís. Sí, yo creo que no habría que llamarlo de otra manera, ¿no? Porque no es esclavitud, me parece que Schulham lo llama autoalienación, que es una esclavitud de las peores, porque no solamente estoy esclavo, sino que quiero serlo, ¿no? Y en ese sentido, el esclavo no quería ser esclavo, se quería escapar, que se quería a veces hasta morir antes de ser esclavo, y me parece que hoy es la alienación autoinfligida. Uno es el peor esclavizador de uno mismo, y esto está muy ligado a que todos tenemos miedo de quedarnos por fuera de un sistema cada vez más para menos. Entonces, esto hace que, bueno, el que trabaja demasiado, y el que no trabaja no tiene trabajo, y entonces
la distribución de la riqueza, de todo tipo, de la riqueza sensual, sexual, adolescente, de la riqueza de la vida misma, se vuelve con muy mala distribución y eso trae consecuencias en unos y en otros. Yo digo, es tanto para unos que no tienen como para otros que tienen demasiado. Es como cuál es, uno se pregunta a veces, ¿no? Si vos tenés, ¿por qué querés tener más? ¿Por qué no querés lo que sería el pasaje a algo superior, digamos, un cierto altruismo? Si ya tenés, ¿para qué querés más? Pero hay algo que, bueno, se va de las condiciones del ser humano, el ser mortal, y pasan a ser las empresas las que empiezan a manejar todo, las corporaciones que son con accionistas anónimos, y esto lleva a que el mundo no tenga, sí, las redes sociales están manejadas por grandes super mega corporaciones que no piensan hacia dónde está llevándose el planeta, hasta dónde ya está yendo el planeta. Entonces no hay nadie que piensa y en definitiva va como, viste, medio errático. Cada vez, bueno, se trata de que alguien descubra algo que cambie y que lo haga millonario, pero no se preguntan cuáles son las consecuencias en la subjetividad del ser humano. Está bien, ahora estamos con las inteligencias artificiales. Esto va a generar cosas muy interesantes, pero también va a generar falta de trabajo, va a generar gente cada vez más laxa en su relación con el pensamiento, vamos a depender más de lo que nos puedan decir y divertir las inteligencias artificiales, como que bueno, está bien, es un avance tecnológico, pero ¿es un avance humano? ¿Todo avance tecnológico es un avance humano o hay algo ahí que nadie lo ha pensado o pocos lo han pensado o no les interesa pensarlo? Porque bueno, en definitiva es la acumulación de la riqueza por la riqueza misma, pero bueno, hay algo ahí que está fallando, ¿no? En cómo se piensa.